Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 10 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas, turno noche del Instituto Superior Tecnológico Julio César Tello. Como ya es costumbre dentro de nuestra unidad, vamos a comenzar pasando lista. Comiencen. Mientras yo voy compartiendo mi pantalla. El día de hoy, para comenzar, primeramente, ¿me escuchan, por favor? ¿Se me escucha? Sí, profesor. Listo, ¿se ve la pantalla? Sí, profesor. Perfecto, entonces vamos a dar ya por iniciado oficialmente nuestra clase el día de hoy. Ya, me permiten un ratito, por favor, voy a bajar el volumen del celular, no vaya a ser que se mezcle, me disculpan, por favor. Listo, ahora sí. Listo, el día de hoy, esta segunda parte, entramos a una segunda parte, ya con respecto a lo que es análisis y diseño. La primera parte estuvo enmarcada en todo lo que era la vista desde el cliente, todo lo concerniente a lo que ellos podían ejecutar, a la recopilación de información, a la generación de esos requerimientos que ellos pedían, ¿no? Ahora entra la segunda parte, que es el análisis orientado a objeto. Es decir, lo que nosotros vamos a entender y cómo lo vamos a plasmar en el software, ¿correcto? Ahora entra la segunda parte, que es la parte del desarrollo del software. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a convertir todo lo que ellos miraron desde el punto de vista y cómo lo vamos a hacer nosotros en nuestro análisis y en nuestro diseño? ¿Correcto? Dentro de esto tenemos 4 contenidos, que es el análisis orientado a objeto, análisis de la arquitectura, análisis de caso de uso y análisis de clase. Hoy día vamos a ver los 3 primeros, ¿correcto? Por favor, me gustaría que tomen bastante atención y hagan las preguntas del caso, porque esto es importantísimo. A partir de aquí ya viene lo que nosotros debemos trabajar, ¿no? Nuestra primera parte lo hemos trabajado tranquilamente. Nuestra primera parte han entendido perfectamente, porque cada vez que les he hecho preguntas siempre me han dicho está todo perfecto. Entonces, ahora entramos a esta segunda, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿No? Entonces, vamos a ver lo que es el análisis orientado a objeto, lo que es el AOO, ¿no? Es una disciplina, ¿correcto? Es parte, ¿no? Este análisis orientado a objeto es parte de la disciplina de análisis y diseño de RUP, esta tecnología que nosotros vamos a visualizar y que vamos a ver más adelante, que tiene un propósito o tiene varios propósitos, ¿no? Uno de ellos es transformar los requisitos en un diseño del sistema creado. Es decir, todo aquello que nosotros hemos capturado a través de las encuestas, a través de los focus group, a través de las entrevistas, todo eso nosotros vamos a plasmarlo a través de un diseño, ¿correcto? Vamos a utilizar esta herramienta que es el UML para poder, o este lenguaje, perdón, disculpen esta barbaridad que acabo de decir, ¿no? Este lenguaje para poder transformar todos estos requisitos que ellos nos solicitaban, que ellos nos decían, lo vamos a convertir en parte de este sistema, ¿sí? ¿Qué más es lo que nos pide? ¿Qué más, no? ¿Cuáles son el siguiente propósito que tiene esta disciplina, no? Define una arquitectura robusta para el sistema, es decir, que va a permitir planificar todos nuestros eh, planos, ¿correcto? Porque la arquitectura, cómo va a estar distribuido todas estos diagramas, que nos va a permitir conocer perfectamente qué es lo que debe realizar cada uno de estos
casos de uso, cada uno de ellos, cómo va a trabajar cada uno de estos requisitos, cómo se va a desenvolver dentro de todo este ambiente. Y obviamente adaptar el diseño para que funcione en el ambiente de implementación, diseñándolo para un desempeño esperado. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a utilizar o vamos a diseñar, ¿no? Este diagrama, esta arquitectura, para que trabaje en cualquier plataforma. No vamos a necesitar, no vamos a necesitar nosotros poder decir, voy a hacer un diagrama o un diseño para tal lenguaje, voy a hacer otro diseño para otro lenguaje. No, el diseño que nosotros utilicemos va a ser universal. Va a ser utilizado en cualquier plataforma, en cualquier lenguaje, sea en español, en inglés, en francés, en chino, ¿no? Porque este plano o este diagrama o estos diagramas que nosotros utilizamos va a ser de tipo universal. Uy, ¿qué pasó? Siguen, listo. Ahora, flujo de trabajo. ¿Cómo funciona esto? ¿No? El flujo de trabajo del AO, del análisis y diseño, toma los casos de uso, ojo, de casos de uso documentados del flujo de trabajo de la captura de requisitos. Es decir, de todos estos requisitos que ellos nos han solicitado, ¿correcto? Te van a convertir estos requisitos en realidad, como lo vimos anteriormente, en la última sesión antes de los exámenes, ¿no? Vemos que cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos o cada uno de estos requisitos se convierten en caso de uso dentro de la parte del sistema. Nosotros dividimos este curso en dos, la parte del negocio, que ya lo terminamos, y la parte del sistema. Dentro de la parte del sistema, cada requisito que nosotros buscamos, ¿correcto? Se convierte en un caso de uso del sistema. ¿No? Entonces, para poder entender mejor este flujo de trabajo, se ha dividido en dos partes, lo que es el análisis orientado a objeto y lo que es el diseño orientado. La primera parte que nosotros vamos a visualizar, ¿correcto? De este flujo, es comprender el problema y comenzar a desarrollar un modelo visual de lo que se está tratando de construir, ¿no? Independientemente de la tecnología a utilizar en la aplicación, como el lenguaje de programación, como les decía anteriormente, ¿no? La idea de esto no es generar un diagrama, no es generar un diagrama, ¿correcto? No es generar un diagrama que específicamente para un tipo de lenguaje de programación. El diagrama que nosotros hacemos es universal. El programador o el desarrollador que mide este modelo visual lo puede convertir en cualquier lenguaje que él pueda dominar. Ojo, ¿ya? Y el análisis se va a centrar en la traducción de estos requisitos funcionales en conceptos de software. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sucede que, por ejemplo, a mí me dicen, no, tiene que imprimir, se va a imprimir un recibo. Ajá. En la parte de negocio, imprimir era una acción, ¿correcto? Era una acción, es decir, muy distinto. Pero cuando hablamos de sistema, esa acción de imprimir ya se convierte en un requisito funcional. Cuando yo haga clic en este botón, debe imprimir la venta, supongamos. Entonces, para mí, dentro del sistema, esto ya se convierte, como requisito funcional, se convierte en un caso de uso. ¿Por qué? Porque la acción de imprimir dentro de un sistema, dentro de un software, requiere de muchos procedimientos y muchas acciones internamente, o instrucciones y comandos, o sentencias de programación, ¿no? Ustedes han visto, ustedes ya están trabajando en herramientas, están utilizando de repente algunos botones y cuando le hacen un clic a ese botón, ustedes ya están programando y están colocando una serie de sentencias, ¿sí? Entonces, dentro del diseño, nosotros también vamos, dentro del análisis también vamos a empezar a especificar todas estas cosas. Y la idea es identificar estos objetos, cada uno de estos componentes que conforman el sistema, centrándonos en el comportamiento, es decir, qué es lo que hace, ¿no? Anteriormente, en la primera parte,
nosotros veíamos el qué hace, ¿no? ¿Qué hace para que funcione eso? Y ahora vamos a ver la segunda parte, que es cómo lo hace. Entonces nosotros vamos a ver, vamos a tener que simplificar estas cosas. ¿Cómo lo hace? De acuerdo a los criterios que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Utilizando nuestra lógica, porque están llevando lógica de programación, ustedes van a utilizar esa lógica y el análisis que van a estar entendidos dentro de todas estas iteraciones que puedan existir y nos va a permitir a nosotros poder desarrollar las estructuras que nos pide este contexto. ¿Cuáles son estos artefactos con los que trabaja el análisis, ¿no? El modelo de análisis, lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? Esta segunda parte, representa la vista interna del sistema, es decir, todo lo que hace el software, cómo lo hace. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Define un modelo de objetos que describe la realización, porque acá sí nos vamos a centrar más en la realización, ¿no? De los casos de uso, y que sirve como una abstracción del modelo de diseño. Nos va a permitir nosotros poder conocer cómo está funcionando esto, a grosso modo, porque después vamos a ir a otra parte donde van a estar los detalles, y eso lo vamos a ver en modelamiento, un taller de modelamiento, ¿correcto? Pero me permite poder conocer, ¿no? Yo voy a extraer lo que realmente necesito y voy a tener que visualizar. ¿Qué más qué otro artefacto utilizo? Utilizo los paquetes de análisis, ¿no? Los paquetes de análisis proporcionan un medio para organizar los artefactos del modelo de análisis en piezas manejables, ¿no? Lo que realmente nos hace esto es poder tener una mejor distribución dentro de nuestra arquitectura. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, hoy día no, el día jueves que nos toca, vamos a ver en modelamiento una nueva fase o énfasis en lo que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar una nueva estructura de cómo vamos a clasificar nuestro modelo de casos de uso del negocio, modelo de casos de uso del sistema, cómo hacer una distribución mucho mejor para poder entenderlo rápidamente, ¿no? Un paquete de análisis contiene clases y realizaciones de casos de uso a nivel de análisis. Ya en esta segunda parte, todo lo que nosotros realicemos son clases. Los actores son clases, trabajadores del negocio, no hay trabajadores, ¿no? Todos se convierten en clases, ¿correcto? Las entidades van a ser clases, los casos de uso van a ser clases, todos se convierten en clases. Porque a partir de ahí hemos dicho que vienen los distintos objetos que podemos trabajar, ¿no? Y el paquete, obviamente, como ustedes pueden apreciar aquí, no tiene esta estructura. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la clase interfaz. La clase interfaz, que este es el icono, ¿correcto? Este es el icono de la clase interfaz, utilizada para modelar la interacción entre el entorno del sistema y su funcionamiento interno. ¿Qué significa esto? Esto es lo que ustedes normalmente utilizan cuando desarrollan un software, que vendría a ser su formulario, ¿correcto? Este formulario que ustedes desarrollan en C Sharp, ¿correcto? A la hora que ejecutan, ese formulario es la interfase, es la que me permite a mí poder comunicarme. El medio ambiente, ¿quién es el medio ambiente? El medio ambiente soy yo, es el usuario. El usuario va a interactuar con el sistema a través de un formulario. Entonces yo empiezo a enviar los datos a través del formulario, el formulario obviamente empieza a aceptar esos datos, y cuando se empieza a colocar determinado tipo de botones o escribir determinado tipo de letras o números, automáticamente el formulario envía cierta información al sistema para que pueda realizarse todos estos trabajos, ¿correcto? Modela las partes del sistema que dependen de su entorno. Entonces, esta es la parte de la interfaz, ¿no? Aquellos sensores que se puedan utilizar, esos lectores biométricos, esos lectores de retina, ¿no? Entonces, todos estos son interfaces. ¿Qué tenemos además, no? Y este es el icono, como ustedes pueden apreciar, un círculo con una especie de T inclinada, ¿correcto? Después tenemos una clase de control, que es un círculo, pero con una flechita, ¿no? Especie de flechita. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta es la representación lógica del negocio de la aplicación, es decir, el control
¿no? La coordinación y la secuencia entre objetos. En caso del comportamiento de uno o más casos de uso. Lo que les decía, por ejemplo, ustedes tienen aquí un botón, ¿correcto? Que dice grabar, ¿no? Cuando ustedes hacen clic aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a lanzar un evento. Ese evento, que puede ser clic, ¿no? Está definido por una clase control. A nosotros le llamamos clase control. En programación se le llama evento, ¿no? O un método o una función. Nosotros en análisis le llamamos clase control. Este de aquí es el que se va a encargar, ¿correcto? De tener toda esta secuencia, ¿correcto? Esta secuencia de instrucciones que va a permitir que se realice esta función. Y obviamente va a estar encapsulada porque no va a ser vista por nadie más, entonces va a estar dentro de estas opciones, ¿ya? Por si acaso. Entonces, dentro de los artefactos que utilizamos en el análisis, tenemos el modelo de análisis, el paquete de análisis, la clase interfaz, la clase control, y seguimos, tenemos más, ¿no? Tenemos la clase entidad, ¿correcto? Esta clase entidad ya la hemos visto anteriormente, pero acá ya lo vamos a ver desde el punto de vista del análisis orientado a objetos, desde el punto de vista de sistemas. Nos dice que la entidad es una clase utilizada para modelar la información. Ojo. Y comportamientos asociados que deben ser almacenados, ¿no? Modela las partes del sistema que son independientes de su entorno. ¿Qué significa esto? Que acá vamos a utilizar nosotros los distintos tipos de tabla, ¿no? Tenemos tabla alumno, estudiante, tabla docente, tabla notas, ¿no? Pero para nosotros se denominan entidad. Estas entidades van a estar asociadas a algún comportamiento. ¿Qué significa este comportamiento? Es decir, que esta tabla puede utilizar distintos tipos de comportamiento, como grabar, por ejemplo, ¿no? Como editar, como consultar, como imprimir, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos comportamientos que puede realizar esta entidad es la que nosotros vamos a empezar a estudiar. Después tenemos lo que conocemos como realizaciones, ¿no? Como realizaciones. Entonces, aquí también nosotros vamos a ver claramente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que utilizamos? Ahora, la realización de análisis de un caso de uso es una colaboración que describe cómo se realiza el caso de uso en términos de clases y sus interacciones. O sea, aquí ya no vamos a utilizar diagramas de actividades, ¿correcto? El diagrama de actividades ya queda obsoleto. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a ver cómo realizan las acciones nuestros trabajadores de negocio, sino que acá tenemos que ver qué cosa es lo que realiza el sistema, ojo, para poder satisfacer el requerimiento o el caso de uso que nos ha sido propuesto. ¿Y cómo se realiza a través de esto? A través de los diagramas de clase, ¿correcto? A través de los diagramas de clase. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Va a describir la estructura de un caso de uso y se trabaja a través de los diagramas de comunicación. Estos diagramas de iteración que describe el comportamiento del caso de uso centrado en la responsabilidad y colaboración de los objetos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, nosotros ya vamos a utilizar otro tipo de diagramas, ¿no? Diagrama de interacción, diagrama de secuencia, diagrama de comunicación, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que nos permite a nosotros poder saber, así como teníamos el diagrama de clases, perdón, el diagrama de actividades, aquí se utiliza ya de otra forma. Parecido, es casi parecido, ¿no? Pero aquí ya va a entrar otro tipo de iconos que nos permiten a nosotros poder trabajar, ¿no? Poder entender cómo va a funcionar ahora el sistema internamente. Nuestra caja negra va a ser develada para nosotros o para el desarrollador, ¿no? Porque él va a mirar esa parte y lo que ve ahí es lo que va a traducir y lo va a convertir en el lenguaje de programación que a él mejor le parezca. Que puede ser, como le dije la vez pasada, Java o Java, que puede ser en la plataforma .NET, que puede ser Visual Basic, C Sharp, ¿no? Visual C++, que puede ser Python, ¿no? Este mismo diagrama que nosotros vamos a colocarle, él lo puede convertir a cualquier lenguaje.
Es como si nosotros agarramos y somos traductores, ¿no? Nosotros agarramos un software, correcto, perdón, agarramos un texto, ¿no? Y ese texto que nosotros utilizamos, lo vamos a convertir en francés, lo convertimos en italiano, lo convertimos en japonés, ¿no? No interesa, pero tenemos una parte inicial. ¿Qué más tenemos, no? ¿Qué más artefactos tenemos? ¿No? Ahora vamos a ver ya esta segunda parte, que es el modelo de análisis, ¿no? La segunda parte, lo que a nosotros la segunda parte, vimos la parte analítica, ahora vamos a ver cómo vamos a modelar. El análisis orientado a objeto se traduce en el modelo de análisis, ¿no? Lo que nosotros analizamos lo vamos a traducir en el modelo, el cual es usado para representar la estructura global del sistema. Describe la realización, o sea, cómo vamos a desarrollar esta realización de casos de uso y sirve como una abstracción del modelo de diseño, ¿no? Porque realmente lo que yo voy a hacer es extraer todos aquellos puntos importantes que voy a utilizar, ¿no? Las actividades que se realizan para elaborar el modelo de análisis son los siguientes. Tenemos el análisis de la arquitectura, tenemos el análisis de caso de uso, tenemos el análisis de clase y el análisis de paquete. Según Jacobson, el modelo de análisis es un nivel de diseño intermedio entre las etapas de la captura de requisitos y la del diseño. El modelo de análisis puede contener las clases y paquetes de análisis, ¿no? ¿Correcto? Las clases y paquetes de análisis, las realizaciones de los casos de uso, las relaciones y los diagramas, ¿correcto? Entonces nosotros, esto es lo que vamos a ver. El modelo de análisis puede contener, es decir, que pueden estar todas estas como solamente puedo tener el diagrama de clases, el de paquete, el de realizaciones de los casos de uso, ¿no? ¿Correcto? Y nada más. A diferencia del modelo de caso de uso que captura la funcionalidad del sistema, el modelo de análisis da forma a la arquitectura para soportar las funcionalidades que en el anterior modelo se expresan. O sea, ¿qué significa esto, no? Que en el análisis, ojo, en el análisis lo que yo voy a representar es la estructura, cómo va a estar distribuidos mis distintos tipos de paquete y cómo van a funcionar, ¿correcto? Dentro de nuestro sistema. En cambio, en la parte del modelo, ahí sí ya voy a empezar yo a diseñar de repente todas mis estructuras por cada uno de ellos, ¿no? Algunas características principales, ¿no? Dentro del análisis. Proporciona un diseño preliminar, ¿no? Proporciona un diseño preliminar, pues contiene paquetes que se usan para organizar el modelo de análisis en piezas más manejables que representan abstracciones o subsistemas y una primera vista del diseño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, digamos, a ver, ¿cómo sería esta parte cuando hablo de organizar el modelo de análisis? Normalmente ustedes cuando se compran un dispositivo para almacenar información o dentro de su propia computadora, ustedes empiezan a crear carpetas, ¿sí o no? Las carpetas son igualito que los paquetes, ojo, acá se le denomina paquetes, ¿no? Ustedes normalmente lo conocen como carpetas. Entonces, estas carpetas, ustedes empiezan a ordenar bonito, ¿no? Van a tener una raíz, dentro de esa raíz ustedes van a empezar a crear carpetas que les permitan poder ordenar, ¿no? Te pueden de repente poner tercer ciclo, empiezan programación, análisis, modelamiento, cada uno con su carpeta. Y dentro de su carpeta, por ejemplo, ustedes pueden crear carpetas en las cuales ustedes colocan, ¿no? Semana uno, semana 2, semana 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden trabajar de esa forma. Entonces, igualito sucede con esto, ¿no? Lo que nos permite es contener estos paquetes que a mí me permiten poder organizar más adelante este modelo, ¿no? Y dentro de ellos yo voy a estar colocando los valores, ¿no? O la información que me están solicitando dentro del análisis. Puede ayudar a descubrir la necesidad de clases adicionales. Es decir, que dentro de alguna opción de repente dice, uy, chipa, me olvidé esto o necesito crear esta nueva clase porque me permite a mí poder mejorar el análisis que estoy realizando. Proporciona una prueba de completitud a los casos de uso antes de pasar al diseño.
¿no? Es decir, que me permite poder saber si realmente el caso de uso está completo o no. De repente, dentro de esta parte, yo le puedo decir, no, me están faltando determinados tipos de acciones para poder trabajar. Proporciona un diseño preliminar de arquitectura del sistema, ¿no? Denotando los paquetes de análisis de alto nivel, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener mis carpetas o mis paquetes netamente del sistema y voy a generar otros paquetes que yo voy a utilizar en el transcurso para poder desarrollar esto. Vamos a encontrar que tenemos información o paquetes que no están definidos dentro de nuestro contexto, pero que sí es necesario poder utilizarlo. Y vamos a tener que utilizar nosotros nuestros conocimientos para poder insertar esta información. Ahora vamos a ver los modelos de caso de uso versus los modelos de análisis, ¿no? Acá está, este es caso de uso y este es análisis. ¿Qué es lo que sucede, no? De este de la parte, o sea, acá vemos la diferencia, esto de aquí, voy a poner más claro, esto de acá es del negocio y esto de acá es del sistema, ¿no? Habíamos visto inicialmente descrito en el lenguaje del cliente, cómo lo ve el cliente, ¿no? Descrita en el lenguaje de los desarrolladores, es decir, cómo lo vamos a ver nosotros. Vista externa del sistema, porque no tiene que ver, todo está en la parte de afuera, lo que ve el cliente y lo que nosotros vamos a hacer interno dentro del sistema. Estructurado por los casos de uso, acá va a estar estructurado por clases y paquetes estereotipados, ¿no? Aquí vamos a ver. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo podríamos decir que es una determinada, a ver, ¿cómo les podría decir? A ver. Eh, es una forma que se le da a algo, a una determinada clase, a un determinado paquete, ¿no? Entonces yo voy a decir, este es un estereotipo que me va a permitir poder realizar determinadas acciones con este icono con el cual yo he trabajado, ¿ya? ¿Qué más? Utilizando como contrato entre el cliente y los desarrolladores sobre qué debería y qué no debería hacer el sistema. Ojo, utilizado por los desarrolladores para comprender, ojo aquí, para comprender cómo debería darse forma al sistema. Ojo, es decir, cómo debe estar diseñado e implementado, ¿no? Puede contener redundancias e inconsistencias entre los requisitos. Acá no hay ningún problema, ¿sí? Pero, ¿no? Pero aquí no debería contener redundancias e inconsistencias entre los requisitos, ¿no? Aquí ya está pulido. Es que nosotros, cuando empecemos a desarrollar, ¿no? Ya vamos a utilizar los pilares de la orientación a objetos. Entonces vamos a reutilizar, ¿no? Entonces yo no voy a estar creando por cada evento un determinado tipo de acción y no lo voy a estar repitiendo a cada rato, ¿no? Es como si yo agarrara y dijera, pues no, necesito calcular la fecha de nacimiento como ya les he puesto de ejemplo. Yo acá tengo mi función y una serie de sentencias. Lo único que hago es enviarle y que él recepcione mi fecha. Cualquier fecha. Él recepciona la fecha, calcula y devuelve la fecha. Yo no voy a hacer que para cada vez que yo tenga que generar una fecha, ¿no? Una edad, yo voy a estar mandándole, pues, generando nuevas funciones, ¿no? Entonces yo puedo reutilizar este código para poder trabajarlo abiertamente. Captura la funcionalidad del sistema, incluida la funcionalidad significativa para la arquitectura. Esboza cómo llevar a cabo la funcionalidad dentro del sistema. Es decir, aquí es donde nos dice cuáles son las instrucciones que se deba utilizar para que esto funcione correctamente. Acá, por ejemplo, nos puede decir, registra el pedido. Ajá. Pero aquí yo no voy a colocar, yo puedo colocar registra el pedido, pero además de eso yo voy a colocar todas las sentencias que se utiliza para poder registrar el pedido. Se conecta a la base de datos, mueve tal información, pregunta si existe o no existe, si no existe lo graba, si existe me saca un mensaje de error diciendo ya el pedido ya existe, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya se va trabajando la parte del software.
Define los casos de uso que se analizarán con más profundidad en el modelo de análisis. Exactamente lo que hemos visto nosotros, ¿no? Cuando hemos hecho el análisis, hemos hecho las realizaciones y obviamente dentro de nuestras realizaciones ubicamos nuestras actividades, ¿no? Nuestro diagrama de actividades. Aquí también define las realizaciones de casos de uso y cada una de ellas representa el análisis de un caso de uso del modelo de casos de uso, ¿no? Es decir, aquí se van a detallar cada uno de ellos en función a lo que nos pide el sistema, ojo, en función a lo que nos pide el sistema. ¿Cómo analizamos la arquitectura? ¿No? Ya entramos a la parte de análisis de arquitectura, nuestra primera parte. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿No? ¿Cómo vamos a estructurar todas estas, digamos, iconos que vamos a trabajar? ¿No? Pasos en el análisis de la arquitectura. Primero, ¿qué hacemos? Identificación de los paquetes de análisis. Debemos identificar todos los paquetes que entran en este análisis. ¿Qué paquetes tenemos? Los clásicos. ¿Cuáles son estos? Actores, ¿correcto? ¿Qué más? Los casos de uso, ¿no? ¿Qué más? De repente por ahí las entidades, ya hemos visto por ahí, ¿no? Hemos empezado a trabajar. Acuérdense de que ya dentro de la parte del análisis del sistema, de esta cuestión, ya no encontramos trabajadores del negocio, trabajadores, mejor dicho. Ya no existen los trabajadores. Todos los que interactúan con el sistema directamente son actores, porque todo esto lo hace el software internamente. E internamente yo no voy a tener un trabajador, yo no voy a meter a alguno de ustedes dentro del software para que empiece a desarrollar, ¿no? Ya lo hace el mismo software a través de sentencias, a través de control que hemos visto, a través de nuestros contenidos que vamos a ver o las interfaces que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, todas estas cositas es lo que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Ya lo vamos a ver con la práctica. Definición de las dependencias entre los paquetes de análisis, ¿no? O sea, cómo un paquete se puede relacionar con otros paquetes y dentro de estos, qué tipo de información yo voy a poder utilizar. Identificación de los mecanismos de análisis. Cómo voy a realizar o cuáles son los objetivos que yo voy a utilizar para poder llevar a cabo esta información. Identificación de las características fundamentales de un requisito en especial. Entonces, aquí, en un requisito o caso de uso, en este caso, yo debo identificar las características que van a utilizar este caso de uso, ¿no? Se trabajará de 8 de la mañana a 10 de la noche, serán utilizados por usuarios del sistema, del departamento de contabilidad, ¿no? Entonces voy colocando todas estas características. Identificación de las clases de entidad obvia por cada paquete de análisis. ¿No? O sea, ¿qué entidades, correcto? ¿Qué entidades van a trabajar? Va a entrar la entidad pedido, la entidad cliente, la entidad producto, ¿no? Entonces, todas estas tenemos que ir identificándolo uno a uno, ¿correcto? Todo esto lo vamos a ver en modelamiento, ¿no? Identificación de los paquetes de análisis. ¿Cómo identificamos estos paquetes? ¿No? Aquí vamos a ver cómo se identifican estos paquetes. Los paquetes de análisis, dicen, constituye una división del sistema de software que tiene sentido desde el punto de vista de los expertos del dominio. Aquí vamos a trabajar los distintos tipos de módulos que vamos a ver y cómo lo vamos a distribuir, ¿no? La descomposición del software en paquetes se establece cuando uno tiene una idea que considera suficientemente fiable, perdón, de la cantidad de trabajo y el número de complejidad de los diagramas. Dependiendo de la cantidad de diagramas que nosotros podemos utilizar, vamos a empezar a descomponer este software. La identificación inicial de los paquetes de análisis se hace de manera natural basándonos en los requisitos funcionales. Ajá, aquí está, ¿correcto? Y en el dominio del problema, es decir, en la aplicación o negocio que estamos considerando, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que todos los paquetes de análisis en realidad van a ser los requisitos funcionales.
Y les vuelvo a recalcar que un requisito funcional vendría a ser un caso de uso, ¿no? Debido a que los requisitos funcionales se capturan en la forma de casos de uso, aquí está, ¿correcto? Los requisitos funcionales se capturan en la forma de caso de uso. Una forma directa de identificar paquetes del análisis es asignar la mayor parte de un cierto número de casos de uso a un paquete concreto, ¿correcto? Por si acaso, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero yo puedo decir, por ejemplo, yo tengo aquí, de repente digo, yo tengo un requisito funcional, manto, cliente. Mantenimiento de cliente, ¿no? Dentro del diario de argot de programación, para mí, mantenimiento de cliente, ¿qué significa? ¿No? Por ejemplo, yo tengo aquí, yo puedo decir que mantenimiento de cliente para mí representa cuatro cosas principales que ya les he explicado. Una de ellas es crear un cliente. ¿Qué más? Otra me permite modificar un cliente. ¿Qué más? Eliminar un cliente. ¿Qué más? Consultar un cliente. ¿Correcto? Entonces, para mí, el mantenimiento de cliente se refiere a hacer estas cuatro opciones. Lo que ustedes normalmente dentro de, como les digo, SQL o el taller de modelamiento, ¿no? Ustedes lo trabajan de otra manera, ¿no? Esto creo que es el insert, esto creo que es el update, ¿sí? Esto es el delete y acá tenemos el select, ¿correcto? O lo que dentro de nuestro argot de programación, lo conocemos como CRUD, ¿no? No me permite, a ver, CRUD, R, U, D, ¿correcto? Si esto nosotros lo traducimos, entonces podemos decir de que esto vendría a ser create, ¿no? React, update y delete, desde el punto de vista de programación. Van a generar un CRUD. Ah, es un mantenimiento. Ya sabemos porque son las cuatro sentencias, bueno, las únicas sentencias que se utilizan, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. ¿Cómo identificamos estos paquetes de análisis, ¿no? Y acá vamos a ver, por ejemplo, los distintos tipos de formas que utilizamos nosotros para poder identificar estos paquetes. Miren acá, ¿no? Dice, entre las asignaciones adecuadas de caso de uso a un paquete en concreto se tienen los siguientes criterios. Los casos de uso requeridos para dar soporte a un determinado proceso de negocio. Los casos de uso requeridos para dar soporte a un determinado actor del sistema. Para identificar los paquetes se basa en lo siguiente. Primero, tener un diagrama de casos de uso con los roles bien definidos. Los casos de uso que estén bajo la responsabilidad de un actor deben tener contenidos estrechamente relacionados. 3. Los casos de uso que están relacionados mediante relaciones de generalización, es decir, de herencia, deben pertenecer al mismo paquete, ¿correcto? Es decir, que estén trabajando dentro del mismo lugar, ¿no? Entonces, por dependencia, ojo, por herencia, dependencia, están dentro del mismo paquete. Los casos de uso relacionados mediante relaciones de extensión, que lo vamos a ver también, o de include, y que solo se extiendan a partir de un caso de uso base, deben pertenecer al mismo paquete que un caso de uso base. ¿Correcto? Acá está el ya lo vamos a explicar en modelamiento. Prácticamente vamos a utilizar las 4 horas, creo. Los casos de uso incluidos tienden a generar sus propios paquetes, la mayor parte de veces, ¿no? Acá tenemos un caso de uso, acá tenemos otro caso de uso. Si los casos de uso base se incluyen en el caso de uso, son funcionalidades con distintos contenidos. Entonces se debe crear un paquete para el caso de uso incluido, ¿no? Lo que normalmente lo conocemos como el include, que también lo vamos a ver el día más. ¿Qué significa include y qué significa extend para ir avanzando? Significa que cuando yo utilizo esta relación de include,
mi caso de uso, cuando yo utilizo un caso de uso y relaciono con otro caso de uso y yo digo include, ¿eso qué significa? Significa que este caso de uso que está acá, para que pueda funcionar correctamente, necesariamente tiene que hacer uso de este caso de uso, valga la redundancia, obligatoriamente, ¿correcto? Pero en este caso, cuando trabajamos y si ustedes se dan cuenta, caso de uso principal, la flechita va hacia el caso de uso secundario, include. Este es el principal. Y si ustedes se dan cuenta, acá tenemos la principal, pero la flechita va en el sentido contrario. La flechita va en el sentido es este. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que que puedo o no, para poder funcionar, puedo o no puedo utilizar este caso de uso. Yo puedo funcionar correctamente sin utilizarlo, pero de repente en alguna oportunidad lo utilizaré. Ejemplo, me puedo decir que yo tengo mi caso de uso de ventas. Aquí está, ventas, ¿correcto? Y tengo un caso de uso de acá, ¿correcto? Que es POS, ¿correcto? Caso de uso que es POS. Entonces yo tengo ventas al contado y tengo ventas indirectas, es decir, a través de créditos, tarjeta de crédito, a través de alguna tarjeta, ¿no? De débito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No necesariamente siempre voy a utilizar el POS, porque puedo cobrar al contado. Compro al contado, entonces no utilizo esto. Entonces, este de tipo ¿no? Este de tipo ¿correcto? ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, este caso de uso lo puedo como no lo puedo utilizar. En cambio, por ejemplo, yo puedo decir, tengo mi caso de uso, vamos a ver, de ventas también, y tengo un subcaso de uso de pagos o tipos de pagos, ¿correcto? Entonces, este de tipo incluye. ¿Por qué? Porque sí o sí, cada vez que yo deba cobrar, debo ir a pagar. Y acá yo puedo tener dos tipos de caso de uso, para hacerla un poquito más larga, ¿no? De tipo extend. ¿Por qué? Porque para poder pagar puedo utilizar por POS o puedo ser en efectivo, en alguno de los dos, ¿no? Porque lo estoy orientando. Pero aquí sí es include porque cada vez que vendo, necesariamente tiene que existir un pago. Y yo debo utilizar este caso de uso, o sea, estos procedimientos que están acá, estas acciones que se encuentran acá para poder realizar una venta. Pero para realizar esto, yo puedo utilizar esto o puedo utilizar esto. Entonces, no necesariamente tengo que utilizarlo, ¿no? Y esa es la forma como se pueden utilizar todas estas acciones, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Ya con la práctica lo vamos a entender un poquito más. Rogaría que el día jueves estén todos presentes, ¿no? ¿Cómo se definen estas dependencias entre paquetes de análisis? ¿Cómo va a depender? Y esto sí es importantísimo, por favor, ¿no? El objetivo es conseguir paquetes que sean relativamente independientes y débilmente acoplados, ¿no? Pero que posean una cohesión, perdón, interna, ¿no? Altamente cohesivos, sus contenidos deben estar fuertemente relacionados, ¿correcto? PA1, PA2, P3, PA123, ¿no? Entonces, débilmente acoplados, dependencia entre paquetes deberían minimizarse, ¿no? Para poder trabajar de esta forma mucho mejor, ¿no? Los paquetes aquí, en esta arquitectura de análisis que lo vamos a trabajar, porque esta es la que vamos a utilizar, ¿no? Los paquetes identificados se organizan en la capa de aplicación. Van a tener dos capas, ¿no? La capa específica y la capa general, ¿correcto? Y en la capa de aplicación, ¿correcto? La cual se divide en dos capas. La capa específica, aquí se ubican los paquetes correspondientes al proceso del negocio, el core de la empresa identificado, ¿no? Este es el nivel superior. Entonces, aquí es donde se vienen a colocar los casos de uso principales, todos los casos de uso principales, ¿no?
Y después tenemos una capa general. Aquí se ubican los paquetes del maestro de información. ¿Y quiénes son los maestros de información? Lo que yo le llamaba, lo que antes le dije, lo que eran los mandos, mantenimiento, ¿no? Los maestros de información. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, yo puedo tener acá un maestro de alumno, un maestro de docente, puedo tener un maestro de notas, maestro de asistencia, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Este maestro, que es un caso de uso alumno, entonces aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a utilizar el read, el create, el update y el delete. En docente, lo mismo. En notas, igualito. En asistencia, lo mismo, ¿no? Aquí van a ver algunos paquetes de servicio, ojo, ¿no? Como ven acá, empleados, ¿no? Por decir, pueden venir acá trabajadores o algo por el estilo. Después que tenemos paquetes de servicio, ¿no? Paquetes de seguridad que es obligatorio, ¿no? Los paquetes de maestro y los paquetes de seguridad van obligatoriamente. Profesor, pero en seguridad no se especifica, obvio, pero ya ustedes saben que un software debe tener paquetes de seguridad. Es decir, un lugar donde me permita crear los usuarios, poder darle los niveles que le corresponde a cada uno de ellos para que puedan accesar de acuerdo al rol que ellos tienen dentro del sistema o dentro de la empresa o organización, ¿no? Y casos de apoyo del sistema, ¿no? O sea, aquí podemos hablar de los reportes o algunas cosas que se pueden revisar. En la seguridad, por ejemplo, seguridad es un paquete completamente independiente que no tiene que ver nada con, ¿no? Para poder evaluar necesito algunos criterios y para poder seleccionar unos criterios. Se evalúan de acuerdo al mantenimiento de empleados y la evaluación siempre va a tener una relación con mi selección. Eso lo vamos a ver. Este es lo que se está trabajando como modelo. Pero obviamente aquí nosotros no vamos a poner evaluación, ¿no? Ahí vamos a colocar el requerimiento o el caso de uso que vamos a ver, ¿no? Dentro de nuestro caso práctico, ¿no? Y de ahí vamos a empezar a sacar. Pero de que va seguridad, es obligatoriamente seguridad, ¿no? De repente por ahí vamos a tener archivos reutilizables, o los reutilizables, como yo les digo, ¿no? Porque se utilizan en cada uno de estos. Por ejemplo, acá yo puedo tener evaluación, ¿no? ¿A quién voy a evaluar? Al docente y al alumno. Acá, entonces acá tengo docente, acá tengo estudiante, ¿no? Y esta evaluación, por ejemplo, tiene que leer. Entonces, tengo que leer uno y tengo que leer dos, ¿no? Entonces, ya voy trabajando y voy colocando cada. ¿Qué más tenemos? Identificación de las clases de entidades, ¿no? Los famosos entity. ¿Cómo podemos identificar nuestras entidades? Eso es importantísimo, ¿no? Clase de entidad obvias, lo que necesariamente están ahí, ¿no? Solo se debe concentrar en identificar la clase de tipo entity, ¿no? Por cada caso de uso. Se debe tener cuidado de no identificar demasiadas clases en esta etapa y quedar atrapados en demasiados detalles. Ejemplo, tenemos uno acá, reserva y habitación. Estas son clases del dominio, ¿no? Entonces, y puedo tener mi detalle de reserva, ¿correcto? Clase de la asociación entre reserva y habitación. Es como si ustedes hablaran, ya lo deben haber visto también, ustedes dentro de lo que es factura y lo que es producto. Pero para esto ustedes van a tener un detalle de factura, ¿correcto? Porque los dos, ¿no? Los dos están inmersos dentro de él. Factura está dentro del detalle de factura y producto está dentro de esto, ¿no? Entonces ya eso lo han visto, me supongo que lo han visto en base de datos, ¿no? Entonces ya estamos creando estas acciones. ¿Cómo identificamos la identificación del mecanismo de análisis, ¿no? El arquitecto es el responsable de identificar los mecanismos de análisis comunes. Los mecanismos de análisis, perdón, los mecanismos de análisis, ¿no? A considerar sobre los siguientes requisitos especiales: persistencia, comunicación,
distribución y concurrencia, gestión de transacciones, sincronización y control de procesos, intercambio de información, formatos de conversión, características de seguridad, tolerancia de fallos y redundancia, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que considerar a través de cada una de estas clases, ¿no? Ojo. Y esto es lo que ustedes buscan dentro de lo que es base de datos, ¿no? Dentro de su base de datos, todo eso ya ustedes deben tener toda esta información, ¿correcto? Listo. Seguimos. A ver, ¿alguna consulta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? Uy, ese fue Mayra. Ese fue todo. A ver, preguntas, por favor. Bueno, personalmente creo que está claro, ¿no? Levanten su manito en signo de conformidad. Ajá, a ver, ¿el resto? Listo. Vamos a seguir, compartimos. Listo. Identificación de características, ¿no? Fundamentales del mecanismo de análisis. En esta etapa, nos dice acá que debemos indicar las características de cada mecanismo de análisis. Por ejemplo, las características de un requisito de persistencia son los siguientes. Ajá, no te vayas, no te vayas. Son los siguientes. La granularidad, rango del tamaño de objetos persistentes, volumen, número de objetos persistentes, duración, periodo de persistencia, mecanismo de acceso, frecuencia, identificar qué objetos son más o menos constantes y qué objetos se van actualizando frecuentemente, ¿no? Y la confiabilidad, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a utilizar, ¿no? Más que todo la granularidad, porque lo vamos a ir viendo uno a uno, los mecanismos de acceso, cómo vamos a poder acceder y cómo podemos identificar cada uno de estos objetos, y obviamente la confiabilidad. 3. Análisis de caso de uso. La siguiente parte, ¿no? La parte importantísima, este requerimiento, cómo vamos a hacer el análisis de este caso de uso, cómo lo podemos identificar y cómo vamos a poder describirlo, porque es importante poder describir cada una de estas cosas, ¿no? Ajá, listo, ¿no? El análisis de caso de uso es el proceso de examinar los casos de uso para descubrir los objetos y clases de análisis del sistema a desarrollar. Ojo, ¿ah? Aquí nosotros vamos a descubrir, o sea, vamos a identificar nuestros objetos y clases del sistema, del software que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? ¿No? Después vamos a tener las clases identificadas, deben agruparse en los paquetes según criterios de la arquitectura del software.
Entonces, eso ya lo hemos visto, pero también lo vamos a realizar. Vamos a verlo, ¿no? El rol responsable de esta tarea es el diseñador, ¿no? Esta tarea describe cómo desarrollar la realización de los casos de uso de nivel de análisis de un caso de uso en particular. Tiene los siguientes propósitos: identificar las clases que lleva a cabo, perdón, el flujo de eventos de cada caso de uso. Es decir, aquí vamos a encontrar todos nuestros entity o entidades, nuestros controller o control, ¿no? Y nuestros boundary, o si no, nuestras interfaces. El distribuidor distribuye el comportamiento de caso de uso a las clases identificadas usando realizaciones de caso de uso, ¿no? Nuestras realizaciones. Identificamos los atributos, responsabilidades y relaciones entre las clases y se observan los mecanismos arquitectónicos. Aquí está nuestro modelo de caso de uso, algunos escenarios que podemos trabajar, ¿no? Y cuando nosotros hacemos el análisis de caso de uso, o sea, vamos a utilizar, ojo, dos tipos de modelo, vamos a ver el dinámico y el estático. En el dinámico vamos a utilizar los diagramas de colaboración y vamos a utilizar los diagramas de secuencia, ¿correcto? En los diagramas de secuencia este diagrama de secuencia en realidad es idéntico al diagrama. Bueno, no hablamos desde el punto de vista de características, ¿no? O sea, hablamos desde el punto de vista de que casi tiene la misma forma, ¿no? No utilizamos los mismos iconos, por si acaso, los mismos elementos, pero lo que nos hace es poder saber, para poder realizar un determinado caso de uso, debemos utilizar todos estos pasos. Y acá nosotros vamos dándole la secuencia correspondiente a cada uno de ellos, ¿no? Que es el diagrama de secuencias, y de este diagrama de secuencias nos da el diagrama de colaboración. O si yo hago el diagrama de colaboración, me da el diagrama de secuencias. Y de ahí, por último, vamos a tener el modelo estático, ¿correcto? Que este es el diagrama de clases, en las cuales lo que vamos a tener aquí van a ser todas las tablas, si lo hablamos desde el punto de vista de base de datos, y las relaciones que pueden tener entre las distintas clases, ¿no? De uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, y lo vamos identificando dentro de estas partes. Pasos para análisis de casos, ¿no? Crear la realización, porque obligatoriamente tenemos que crear una realización, ya saben ustedes cómo se crean, ¿no? Del análisis del caso de uso. Encontrar clases de análisis de comportamiento de los casos de uso, ¿no? Vamos a encontrar todas las clases que puedan haber. Crear el diagrama de clases, la estructura del caso de uso. Crear el diagrama de comunicación, ¿no? El comportamiento del caso de uso. ¿Cómo creamos la realización del caso de uso? Bueno, esto ya lo hemos visto, pero de todas maneras, ¿no? La realización del caso de uso describe cómo un caso de uso en particular es modelado. Primero en el modelo de análisis y después en el modelo de diseño en términos de objetos colaboradores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetos colaboradores? Entonces, yo puedo decir que ¿cómo se inicia? Ya saben ustedes que se inicia por algún actor, ¿no? El usuario, ¿correcto? Y todos van a tener sus rieles, ¿no? El usuario envía un mensaje, por ejemplo, a la interfase. La interfase le dice al sistema, oye, envíale un formulario para que coloque su login. Este le regresa el login, el usuario introduce su usuario, introduce su password, ¿no? Y hace clic en aceptar, ¿no? Y automáticamente se lo envía al sistema para que lea la base de datos. Por ejemplo, ¿no? Esa es más o menos la forma como se va trabajando esto. En una realización de caso de uso se especifica qué clases deben ser construidas para implementar cada caso de uso. En UML, las realizaciones de caso de uso se representan con colaboraciones estereotipadas, ¿no? Es decir, que nos está dando este modelo, así, ¿no? Acuérdense, ¿no? Anteriormente era de color amarillo, creo que era, ¿no? Con rayitas, ¿no? Ya esto ya va así estándar. El icono para una colaboración es una elipse con líneas punteadas que se sitúan al lado izquierdo del nombre de la colaboración, ¿no? Aquí está. Así que no van a tener ningún problema en esta situación.
Ya eso lo hemos manejado, lo hemos visto, así que no van a tener problemas en este caso, ¿no? ¿Cómo encontramos las clases? ¿No? ¿Cómo encontramos las clases de análisis? Entonces, aquí vamos a tener las especificaciones del caso de uso. ¿Qué cosa es una especificación del caso de uso? Aquí en esta especificación ustedes van a encontrar, o sea, ahí van a encontrar el detalle, ¿correcto? Van a encontrar el detalle. Es decir, aquí va a estar, digamos, este caso de uso que es un requisito, porque este es un requisito, ¿no? Entonces, va a estar el detalle, ¿no? De todas las secuencias que debe realizar este caso de uso para poder cumplir su objetivo principal. El caso de uso interviene tal usuario, interviene el sistema, ¿no? ¿Se inicia cuándo? Cuando el usuario le hace clic, por ejemplo. Entonces, acá, paso uno, el usuario solicita acceso al sistema. Paso 2, el sistema le devuelve, le muestra un formulario de login. Paso 3, el usuario, ¿no? Introduce su username. Paso 4, el usuario introduce su password. Paso 5, el usuario hace clic o presiona el botón aceptar. Paso 6, el sistema lo envía a tal controlador. Paso 7, el controlador le envía a leer la base de datos, ¿no? Paso 8, el sistema lee la información y hace una consulta sobre el username de pago. Paso 10, ¿no? El sistema devuelve afirmativo el uso del sistema, ¿no? Paso 11, se muestra la pantalla de bienvenida. Y así está la secuencia. Todo en positivo, ¿correcto? Todo en positivo. Pero también hay otra parte dentro de esta especificación de caso de uso, que lo vamos a ver más adelante, la explicación de caso de uso, caso contrario, es decir, acá dice el usuario existe. Pero ¿qué pasaría si no existe? Entonces, acá vendría, ¿no? El usuario no, el sistema no encuentra el usuario. Siguiente paso, ¿no? El sistema devuelve un error al controlador. El control muestra una ventana diciendo no existe usuario, intente de nuevo, ¿no? Regresamos al paso uno, es decir, que el usuario nuevamente vuelve a introducir su clave y todas esas cosas, ¿no? Entonces, esta es la especificación. Y en esta especificación que nosotros tenemos acá, debemos identificar tres tipos de clases, el boundary, el control y el entity, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué significa cada uno de ellos. ¿Qué cosa es el boundary? ¿No? Y aquí nos permitamos ver, ¿correcto? El boundary describe la interacción, o sea, es la interfase, ¿correcto? Describe una interacción entre el sistema con los usuarios y con otros sistemas. Puede representar abstracciones de formularios, aquí está, de protocolos de comunicación con otros sistemas o interfaces de dispositivos, ¿no? Cuando hablamos de formularios, estamos hablando de los formularios que ustedes vienen desarrollando. Protocolos, yo puedo utilizar el HTTP para comunicarme a través de otro sistema, a través de la web. Interfaces o de dispositivos, estamos hablando, por ejemplo, de esas lecturas que habíamos hablado, ¿no? Para poder verificar nuestro control biométrico, control retinal, ¿no? De mi palma, de la palma de mi mano y todas esas cosas, ¿no? O puede ser otro dispositivo, por ejemplo, para controlar el tiempo, perdón, para controlar el clima, ¿no? Esas boyas que están en el mar, que van controlando el oleaje, el aire, los globos aerostáticos que están arriba controlando la velocidad del viento y todas esas cosas, ¿no? Las características importantes de este tipo de clase cuando modelan un API, correcto, una interfase, con otros sistemas son los siguientes, ¿no? Las funciones que provee el otro sistema, la información a ser pasada al otro sistema y el protocolo de comunicación usado para hablar con el otro sistema. Profe, ¿y esto de acá cuándo lo utilizo? Ah, ya hemos visto que tenemos una venta, ¿correcto? Y tenemos un post. Este post que está acá no pertenece, ojo, a mi venta, no pertenece a mi venta.
¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Este es otro sistema y me está brindando, me está proveyendo y me está proveyendo de alguna u otra manera, me está proveyendo información, porque está haciendo una operación de descontar el dinero y lo está guardando a mi cuenta para poder hacer la venta, ¿no? Me va a brindar información que me la va a pasar. Yo le envío una información y ellos me recepcionan otra información. ¿Y qué protocolo voy a utilizar para poder hablar con el otro sistema, ¿no? HTTP, HTTPS, SSL, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de protocolo es el que voy a utilizar, ¿no? Para poder hacer mi conexión, ¿correcto? Por regla general, al menos una clase Boundary sirve como medio de comunicación entre un actor, ojo aquí, entre un actor, ¿no? Y el correspondiente caso de uso, ¿correcto? Yo necesito, de todas maneras, ¿no? Tiene que haber una interfase. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo se comunica el actor con el sistema? ¿No? Profe, y si le hablo, ajá, pero vas a utilizar un compilador, ¿no? No, perdón, vas a utilizar un micro, ¿no? Y yo le voy a decir, escribe. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es ese boundary o esa interfase? Es el micro. Entonces, ese micro es una interfase, ¿correcto? Entonces, de todas maneras, debe al menos una clase boundary, ¿no? Debe existir, ¿ya? Entre un actor y el correspondiente caso. Aquí tenemos los distintos tipos que pueden existir del boundary. El más utilizado es este de acá, ¿correcto? Estos tres también son vistos. ¿Ya? Esto dependiendo también dónde lo estén utilizando, el sitio de software, pero normalmente esto es lo que se trabaja, ¿no? Y se coloca un CI, clase, interfase, ¿correcto? ¿Ya? La clase interfase, buscar producto, ¿no? Entonces, este es un formulario que, no que se encarga de buscar un producto. ¿Qué más tenemos? Tenemos el control. Ojo, está en inglés, no vayan a pensar que está el control que está en español. Se utiliza para moldear la coordinación, secuencia, transacciones y control de los objetos. Ojo. También para representar derivaciones y cálculos complejos, como la lógica del negocio. Acuérdense una cosita, ¿no? De repente, no sé si se lo habrán dicho dentro de herramientas o dentro de lógica de programación. Pero desde ya yo le voy diciendo que el desarrollo del software utilizado, ¿no? En la del diseño, se le conoce como lógica de negocio, ¿ya? ¿Cuál es la lógica del negocio? Entonces, es toda esa acción que ustedes hacen. Hoy quiero ver tu lógica del negocio. Ajá, no, para no decirle mi programación, ahí muéstrame tu código, no se le conoce como lógica del negocio. ¿Ya acaso? Entonces, cuando se trata por capa, ¿no? Capa de datos, la capa de presentación, la capa de entidades y la capa de la lógica del negocio, aquí es donde van todos los códigos, ¿no? ¿Correcto? O sea, no sé si se los habrán mostrado dentro de lo que es trabajar por capas, ¿no? Ya dentro de lo que es programación. Ya eso de todas maneras yo se voy a enseñar el siguiente semestre, con detalle, con lujos y detalles, ¿no? Pero después, ¿qué más? ¿No? A ver, borramos esto y volvemos a borrar esto, ¿no? La lógica del negocio, que no puede asociarse a ninguna información concreta de larga duración almacenada por el sistema. Por regla general, se trata de encapsular la lógica de control de un caso dentro de una clase control, ¿no? O sea, aquí van a ver una serie de datos. Suele ser un buen hábito de diseño utilizar únicamente una clase control por cada caso de uso, ¿correcto? Entonces, tengo un caso de uso, entonces debería utilizar un solo control, ¿no? Y así estar evitando tener 3, 4, 5, ¿no? Y así encapsular en un único elemento la lógica del caso de uso correspondiente. Por otro lado, los casos de uso ubicados en un mismo paquete de análisis comparten el mismo control, ¿no? Es decir, si tengo varios casos de uso, entonces yo debería tener un solo control, ¿no? ¿Correcto? Este con este y este también. Y con la práctica, como les digo, vamos a poder apreciar mucho. Y de ahí tenemos el entity, ¿no? Que es la entidad, ¿correcto? Que es la entidad.
se emplea para modelar aquella información, ojo, información o comportamiento. El comportamiento, o sea, ¿qué es lo que va a hacer, no? Leer, modificar, actualizar, borrar, ¿no? Que posee una vida larga en el sistema, ¿correcto? ¿Ya? Normalmente están asociados a algún fenómeno o concepto, como una persona, un objeto del mundo real o un suceso del mundo real, ¿no? Empleado, estudiante, docente, un objeto del mundo real, carro, avión, ¿no? Juguetes. ¿Correcto? El número de clases entidad variará dependiendo de los conceptos que requieran almacenamiento. Un más almacenamiento persistente, es decir, que se estén utilizando a cada rato. En un sistema de estudiantes, obviamente, la entidad, el entity estudiante va a ser persistente porque él es prácticamente la estrella del software, ¿no? Porque estoy haciendo un desarrollo académico. Entonces, ¿en quién se basa todo este desarrollo? En el estudiante, ¿no? Entonces, su almacenamiento siempre va a ser persistente, ¿no? Dentro del caso de uso, obviamente, ¿no? Estas clases sufren un proceso de refinamiento a medida que se ubica en la misma clase entidad dentro de distintas realizaciones de caso de uso. Claro, porque en algún lugar solamente utilizaré esta entidad para lectura, en otro lado no lo utilizaré para lectura, pero sí lo puedo utilizar para actualización. ¿Correcto? Ah, me olvidaba, ¿no? Este es el icono que se trabaja para Entity, ¿correcto? Y para control también, como vimos anteriormente, este es el icono que se utiliza, ¿no? Listo. ¿Qué más sigue? Y aquí tenemos encontrar clase de análisis según la metodología OCE de Iván Jacobson. Las clases de análisis son clases estereotipadas, ¿no? Los estereotipos son estos lo que dan, no las formas como lo vamos a trabajar. Esos son los estereotipos. Para crear modelos ideales de objetos. Esta metodología se basa en el patrón modelo vista controlado. Eso lo vamos a ver en programación exclusivamente, que define clases enfocadas a la separación responsabilidades para conseguir componentes extensibles y reutilizables. El modelo siempre está relacionado con la base de datos, o sea, con las entidades, el entity. El control, modelo, vista controlado, controller o control, donde están todos los códigos, la lógica del negocio. ¿Correcto? Y la vista, ¿no? Que tiene que ver con todas las boundary o todas las interfaces, ¿no? Aquí están todos los formularios. Vista, la vista trabaja con el control trabaja con el modelo devuelve a control y el control devuelve a la vista. Jamás se debe permitir que la vista y el modelo tengan comunicación. Jamás. Esto no debe existir. Esto es lo peor que puede existir. ¿Por qué? Porque si normalmente te levantan la vista, automáticamente entran a tu base de datos y ya fuiste. ¿Correcto? Esa es una de las cosas que ustedes tienen que entender. ¿Ya? Dice, un estereotipo es un nuevo tipo de elemento de modelado que extiende la semántica del metamodelo basados en tipos existentes o clases meta. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de un icono, esto de acá, ¿no? Es un icono, pero si yo utilizo digamos, un estereotipo, entonces yo le aplico entity, control y boundary, y cada uno de ellos va a representar cosas distintas por más gráficos que sean igualmente, ¿no? Estos tres, y si ustedes se dan cuenta, estos tres elementos son idénticos. Pero cuando yo le pongo el entity, le pongo control o pongo boundary, entonces el estereotipo me dice, ah, no, esto de acá significa otra cosa. Este de aquí significa otra cosa y esto de acá significa otra cosa, ¿no? ¿Cómo crear el diagrama de clases? Imagínense, mire, este diagrama de clases, ¿no? Así, a grosso modo, ¿no? Este paso permite representar las clases participantes y sus relaciones para un determinado caso de uso. Por ejemplo, acá tenemos el gerente de recursos humanos, ¿no? Aquí tenemos, este es el actor. El actor, vamos a trabajarlo bonito. Vamos a ponerle acá, le cambiamos el color, acá. Caramba. Ahora sí. Este es el actor, ¿correcto? Vamos a cambiar de color porque no se ve bien. Este es el actor, ¿no? Miren aquí, esta es la vista. Caramba. Esta es la vista. Este es el controlador o el control. Vamos a dejarlo como control. Y este de acá es la
entidad, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre el actor, en un caso de uso, todo esto es un caso de uso, ¿no? Todo esto de aquí es un caso de uso, ¿correcto? Dentro del sistema, ojo, dentro del sistema, este es un caso de uso. Y dentro de este caso de uso, dentro de mi diagrama de clases, al menos nos dice debe existir un, que era una interfase o un boundary, ¿correcto? Nos permite de que llegamos a tener, al menos nos recomienda que tengamos un controlador, ¿no? La clase controlador y las entidades que puedan haber. Acá pueden haber muchas entidades, ¿no? Acá pueden haber muchas entidades, ya por si acaso. Acá tenemos el menú principal, tenemos hacer mantenimiento de competencia. Cuando hable de mantener de competencia, estamos hablando de crear, modificar, borrar, consultar, ¿correcto? Y acá tenemos nuestro controlador competencia exclusivamente, ¿no? Y todos ellos van a un solo controlador y esto se conecta a la base de datos, ¿no? Y va a leer la tabla competencia. Y esta es la forma como nosotros generamos nuestro diagrama de clases. Para crear nuestro diagrama de comunicación, ¿no? El diagrama de comunicación es un tipo de diagrama de interacción en esta etapa, pero lo vamos a poner aquí ya. No se usa diagramas de secuencia porque no es importante la cronología de las interacciones. Un diagrama de comunicación muestra la colaboración dinámica entre los objetos. Es decir, describe el comportamiento de cada caso de uso, mostrando explícitamente la relación de los objetos participantes. La realización de un caso de uso puede tener uno o más diagramas de comunicación. Esto debido a que representan un flujo básico, sus flujos y flujos alternativos, ¿no? El menú principal, ¿correcto? Acá tienes, selecciona competencias, ¿no? Recursos humanos. Y acá está la secuencia, mira, acá tienes uno. ¿Qué hace el gerente? El gerente general selecciona competencias. ¿Dónde lo selecciona? En el menú principal. ¿Qué es lo que hace esta interfase? Invoca, ¿no? Va a invocar una interfaz y se lo manda a el controlador criterios. Criterios, ¿qué es lo que hace? Le envía, ¿no? Obtener datos a mi competencia, ¿correcto? Una vez que obtiene los datos, ¿qué es lo que va a hacer este controlador? Va a mostrar la lista de todas las competencias a nuestra interfase, ¿correcto? Y ahí está. Perfecto. Listo, ¿correcto? Hasta ahí nomás. El día jueves, por favor, sí les rogaría poder entrar, estar para poder desarrollar estas cosas, ¿no? Poder verlo. Hay una práctica dentro de esto. Vayan viéndolo, por favor, ¿ya? Aquí ya tenemos, por ejemplo, este es lo que nos hablábamos nosotros, las especificaciones. Este es el caso de uso, sistema de ventas, ¿no? La secretaria de gerencia registra los pedidos a crédito del equipo de ventas, asignando a cada pedido el vendedor. Además, verifica si el cliente existe. Si no lo registra en ese momento y obtiene los productos, además es la encargada de la administración de los registros de vendedores, de los productos y de los clientes. El jefe de ventas posee una opción para evaluar los pedidos a crédito, otra opción para anular facturas, otra opción para dar como pagar las facturas y hay una asistenta que genera las facturas valiéndose de los pedidos aprobados. A continuación, se muestra, a ver, ¿se acuerdan qué cosa era el EQ? ¿Mm? Especificaciones de caso de uso, acá está. Especificaciones de caso, ¿no? Entonces, por cada uso que ustedes pueden encontrar aquí, tienen que hacer este EQ. Especificaciones de caso de uso, ¿no? ¿Qué especificaciones vamos a trabajar aquí? Evaluar pedidos al crédito. Ajá, para evaluar el pedido al crédito, entonces existe una serie de pasos que deba realizar, ¿no? Entonces, breve descripción. El caso de uso permite al jefe de ventas evaluar los pedidos, pudiendo aprobar o denegar el pedido. Actores
¿Cuáles son los actores? El jefe de venta, porque es el único que va a entrar al sistema para poder hacer esta evaluación. El flujo de eventos, ¿no? Lo que le decía, paso a paso, lo que se tiene que realizar. El caso de uso comienza cuando el jefe de venta solicita evaluar pedidos al crédito en el menú principal. Paso 2. El sistema muestra la interfaz evaluar pedidos, con la lista de todos los pedidos que aún no fueron evaluados. La lista de pedidos contiene los siguientes datos: número del pedido, código y nombre del cliente, vendedor, fecha y monto total. Además, posee las opciones de aceptar y salir. El jefe de venta selecciona uno de los pedidos a evaluar. El jefe de venta selecciona aceptar. El sistema muestra la interfaz pedido al crédito, donde se muestra detalladamente los datos del pedido. ¿Qué datos tiene eso? Número del pedido, fecha del pedido, monto total del pedido y nombre del vendedor. Asimismo, datos del cliente, código, DNI, nombres y apellidos y línea de crédito. Lista con el detalle del pedido, el código y el nombre del producto, cantidad, precio total de ítem y subtotal IGB y monto total. Además, incluye un cuadro de texto para colocar las observaciones y dos opciones de seleccionar aprobar y denegar. Y los botones grabar y salir. El jefe de ventas ingresa las observaciones. El jefe de ventas selecciona aprobar, ojo siempre en positivo. El jefe de ventas selecciona grabar. El sistema actualiza el pedido como aprobado. El sistema muestra el mensaje de pedido aprobado y cierra la interfaz. Esos es todos los pasos que se deben realizar, ¿correcto? Para evaluar el pedido al crédito. Ahora los flujos alternativos, ¿no? Solicitud denegada. Si en el punto 7, aquí, ya sabes, si en el punto de 7, ¿no? El jefe de ventas selecciona denegar, el sistema actualiza el pedido como denegado y continúa en el 8, 9, 10 y listo, y continúa, ¿no? ¿Algún requerimiento especial? Ninguno. Precondiciones. El jefe de ventas debe estar logueado en el sistema, ¿no? Precondiciones, lista de pedidos pendientes, porque si no hay pedidos pendientes, obviamente no van a poder mostrar eso. Postcondiciones, o sea, después de el sistema queda actualizado, ¿no? Actualizado el pedido. Los prototipos, aquí está, miren, ¿ven? Los modelos que se hacen, ¿correcto? Aquí está, número de pedido, código del cliente, nombre del cliente, vendedor, fecha y monto total. Aceptar y salir. ¿Qué más tenemos? Pedido al crédito, acá sale, ¿no? Número del pedido, la fecha, el monto total, vendedor, datos del cliente, su código DNI, línea de crédito, nombre y apellido. Y los detalles del pedido, que cuando tú seleccionas te va a aparecer acá, ¿no? Qué código de producto, nombre de producto, precio y cantidad y todos los datos, ¿no? Las observaciones, aprobar, denegar, grabar y salir, ¿no? Lo que realmente nos está especificando aquí, pues, ¿no? Acá nos especifica todo eso. Entonces, aquí tenemos nuestro Bundary, ¿no? Esto sería nuestro Bundary, nuestras interfaces. Nuestro diagrama de clase, aquí está nuestro diagrama de clase, ¿no? Aquí ya nos estamos mandando, pero para otros, ¿no? Secretaria de gerencia, ¿qué hace ella? Mantener los productos, mantener el vendedor, mantener el cliente, registrar pedidos al crédito, ojo, registrar pedidos al crédito, y acá utiliza un exten de mantener cliente. ¿Por qué? Porque para registrar un pedido al crédito, el cliente debe existir, ¿sí o no? Pero si no existe, ¿qué es lo que va a hacer? Ya saben que mantener tiene la palabra, también tiene el create, entonces utiliza para poder crear, si no, no lo utiliza. O sea, no siempre lo va a utilizar, ¿correcto? Por eso te digo, ¿no? Y para registrar el pedido al crédito, sí necesariamente tiene que buscar el producto para poder insertar dentro del pedido. Tiene que buscar al cliente también necesariamente para poder, ¿no? Colocar. ¿Se dan cuenta? Miren, ve, tal incluye y incluye, ¿no? ¿Qué hace la asistenta? Genera la factura. ¿Qué hace el jefe de ventas? Evalúa pedidos al crédito, registra pago de factura y anular factura. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos otro escenario, ¿no? Evaluar pedidos al crédito, ¿no? El caso de uso comienza a evaluar pedidos, tenemos todos los datos, ¿correcto? Ahora, que encontrar objetos de la entidad, ¿no? Acá nos dice cómo encontrar los objetos. Los objetos de entidad se identifican examinando los sustantivos y frases de los sustantivos de los escenarios.
Los sustantivos encontrados pueden ser los siguientes: objetos específicos o genéricos, descripciones del estado de un objeto, entidades externas y o actores. ¿Qué más van a tener? Van a tener que filtrar estos sustantivos. Cuando se identifican sustantivos, tengan que presentar los siguientes, ¿no? Todos estos datos. Algunas advertencias. Por ejemplo, sustantivos del escenario: jefe de venta, pedidos a crédito, lista de todos los pedidos, número de pedido, código y nombre del cliente, vendedor, fecha, todos los datos. Acá está todos los datos. Empezamos a filtrar, ¿no? Y van quedando los datos, análisis de objetos filtrados, ¿correcto? Creando la clase entidad, y acá empezamos, ¿no? Los objetos entidades que vamos creando: pedido, ¿correcto? Producto, detalles de pedido, vendedor, cliente, ¿no? Vendedor y cliente. Entonces, esas son las entidades que se han ido trabajando de todos estos datos que han habido acá, ¿no? Entonces, ¿cómo voy llenando todos esos valores? Encontrando la clase Boundary, también las interfaces, también nos habla de las interfaces, evaluar pedido y el pedido, ¿no? Los bosquejos de las pantallas pueden utilizar un software llamado History, ¿no? Storyboard, ¿correcto? Para poder crear esto, pueden utilizar de frente el formulario C# y simplemente modelan y lo colocan, no hay ningún problema. Encontrando las clases control, también tenemos, ¿no? Obtiene la información del pedido, obtiene la información del cliente, obtiene la información de los productos. Entonces, todos estos, de alguna u otra manera, están formando nuestros controles, ¿no? Aquí está el valor pedido, el pedido, ¿correcto? El pedido contra el producto es de uno a muchos, igual que el producto hacia el pedido es de un producto a muchos pedidos, pero cada uno de ellos tiene su pedido, ¿no? Vendedor, cliente. Aquí se ordena y se coloca ya la relación de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado anteriormente, ¿no? Y ahí tenemos nuestro diagrama de clase, nuestro diagrama de comunicación, qué es lo que realiza cada uno de ellos, ¿correcto? El jefe de ventas, ¿no? Aquí está el número uno, selecciona el valor pedidos al crédito, se comunica con mi interfase, solicita pedidos no evaluados, aquí se lo pide al controlador. El controlador se va acá a obtener pedidos pendientes, acá está el número 3, ¿correcto? ¿Qué más? Va a obtener los nombres del cliente porque va a hacer consulta del cliente. 4, ¿correcto? ¿Dónde está el 5? A ver, ¿dónde está el 5? 5, 5, 5, 5, ¿dónde están? 2. Acá obtiene nombre de los vendedores, ¿correcto? Una vez que obtuvo los nombres de vendedores, lo que va a hacer es, asimismo, ¿no? Mostrar interfaz con pedidos pendientes. ¿Qué va a hacer el jefe después? Selecciona el pedido porque va a seleccionar alguno de estos pedidos, ¿correcto? ¿No? Y así sucesivamente cada uno de estos valores, ¿no? El 8, el 9, el 10 y cada uno de estos datos. Flujo de negar, lo que utilizan, selecciona desaprobar, graba y listo, ¿no? Esas son actividades propuestas que estoy dejando para que ustedes lo puedan hacer. Déjenlo ahí porque esto lo vamos a hacer la siguiente semana. Vamos a trabajarlo, ¿correcto? Uno a uno, pero yo les recomiendo que vayan viendo esta parte y si pueden, van trabajando esto, ¿correcto? Aquí todo lo que hace el sistema, el flujo alternativo, acá están los prototipos, ¿correcto? Encuentren, si pueden encontrar las entidades, encuentran las entidades, si pueden encontrar, porque son tres clases, ¿no? El entity type, entidades, el boundary o las interfaces y el control o controlador o control, ¿no? Si es que existen, lo van haciendo y lo van colocando, aunque es importante ver esta situación, ¿correcto? Ahí está, eso está dentro del Chamilo, también está, ya, para que puedan visualizarlo. Y por favor, dentro de lo que es ya modelamiento, vamos a ver cómo modelar, no hasta esa parte, pero sí vamos a llegar a ver toda nuestra arquitectura del análisis, que es lo más importante, ¿no? Cómo poder trabajar y cómo poder desenvolvernos dentro de este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta, por favor, o alguna duda que tenga con respecto a esto? Me da miedo su silencio. Levanten la mano como signo de... Y déjenlo ahí, y no lo saquen, déjenlo ahí, ¿ya?
Quiero tomar una foto del recuerdo para cuando venga el examen. Dejen la mano levantada. No, dejen la mano, no, no me pongan un emoticón. Levanten la mano y déjenlo ahí. Inés, levanta. Ahí está, ahora sí. Levanten su mano. Claro, hasta donde puedan. O sea, no es necesariamente que tengan que resolverlo, ¿no? Para mí lo importante es que encuentren al menos dos entidades, tres entidades, si que lo hubiese, ¿no? Encontrar, por ejemplo, si por ahí encuentran dos o tres interfaces, que son los Bundary, ¿no? Algunos controladores, controles y listo, nada más, ¿no? El diseño de los diagramas, eso lo vamos a hacer nosotros más adelante, pero si quieren y tienen adelantar y por ahí entran a YouTube y quieren diagramar, lo diagraman y no hay ningún problema, ¿no? Si quieren hacerlo, ¿no? Si no, no hay ningún problema. Pero la idea para mí personalmente es eso, ¿no? Y el resto, suma que no está Alejandro, Anderson, Andrea, Andrés, después quién más, Carlos, Freddy, Guillermo, Herrera, he dicho que levanten la mano. Malik, Malik ya levantó. Mariela también. He dicho que dejen la mano levantada, dejen su mano levantadita, por favor. Quiero tomarle una foto a esto. Me siento emocionado. Ajá. Muy bien, muy bien. Ya, el día jueves, por favor, 7 en punto. 7:05 arrancamos en punto porque vamos a demorar bastante, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Ya es desarrollar, ver cómo creamos la arquitectura y poder desarrollar. De repente entran lo de la mañana, porque la mañana también han estado un poco perezosos en esta parte. ¿Ya? Listo.